Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a Formatear. Hoy nos va a acompañar Arik Filstein. Él es argentino, que vive en Israel hace muchos años, una persona joven, muy talentosa, es un emprendedor serial. Es un especialista en recursos humanos, que es nuestro tema que nos convoca todas las semanas, y especialista en Internet, CEO de ExactMe, que es el primer motor de búsqueda inteligente en el mundo, presentado en Argentina hace muy poquitos días, con muchísimo éxito en Argentina y en todo el mundo para reclutamiento de recursos humanos. De esta manera comenzamos hoy con Arik Filstein, Formatear. Acompañan a Formatear. Pyme Nación es la nueva tarjeta de crédito del Banco Nación, creada para las pymes argentinas. Cuente con la tasa más conveniente y un mayor poder de negociación, porque con Pyme Nación puede abonar en hasta un año de plazo y su proveedor cobra a las 72 horas. Solicite su tarjeta en nuestras sucursales. Pyme Nación, un crédito flexible. DP Consultores. Mejoramos los negocios a través del trabajo con la gente. FUTI. Apoya a la industria argentina y a sus recursos humanos. DAX. Propone más comunicaciones seguras entre empresas y la gente. Trademark. Fabricamos remeras con su logo o diseño. Envíos a todo el país. No dejes de consultarnos. web@trademarksa.com.ar. Valentín Gómez 2643 4954 6666. Trademark. Siempre el mejor precio. Arriba Cabrales, significa buen café. Bueno, Arik, gracias por estar con nosotros. Viniste desde Israel para poder estar en Formatear, emprendedor serial, que te vamos a preguntar, por supuesto, qué es, por qué, especialista en recursos humanos e Internet, CEO de ExactMe. ¿Cómo estás? Bien, gracias por invitarme. Muy bien. Estoy contento de estar en tu programa. Muchas gracias. Bueno, contame, ¿por qué emprendedor serial? Que emprendedor serial es una persona que está metida en varias empresas. Yo estoy involucrado en más o menos 20 empresas que llevan a cabo modelos de Internet, varias empresas en Israel, otras en Estados Unidos. Y bueno, mi empresa número uno hoy es ExactMe, que justamente el lanzamiento fue dado en Argentina hace un mes más o menos. Ahora, bueno, antes de entrar de lleno en ExactMe, contame un poquito qué hiciste todos estos años, porque la verdad que todo lo que vos hiciste para la gente que no sabe es mucho, les digo, es mucho, muy importante, que frente a esto como que nos quedamos un poco todos sorprendidos. Bueno, yo empecé mi carrera hace más o menos 15 años como un empleado en una compañía de alta tecnología. ¿En Israel? En Israel, sí. Llegué a Israel a los 14 años y bueno, mi carrera empezó como un empleado como cualquier otro y subí por las escaleras de mi carrera hasta llegar a cargos ejecutivos muy altos. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, fui el vicepresidente de una empresa internacional que se llama Getronics, una empresa que factura más o menos 15 mil millones de euros por año, con 40.000 empleados, que opera en Europa y en Estados Unidos, y fui el vicepresidente de tecnología de esa empresa. Tenía a mi cargo más o menos 1.000 empleados.
En ese año fui nombrado por Microsoft como el hombre del año de Microsoft. De ¿Esto Israel, qué año fue? En 2005. Luego fui gerente general de una empresa que se llama Wii, muy conocida en Israel. Sí. Y bueno, un día decidí dejar todo y dedicarme a crear a Jobukit, que es la empresa que está atrás de ExactMe. Es una empresa que presenta un concepto muy innovador para cambiar la forma del reclutamiento online. Con las tecnologías. Hablamos de identificación de recursos, ¿no es cierto? Claro, este mundo de reclutamiento online es un mundo que no cambió ya hace como 20 años. Y todo este negocio cambió mucho desde el momento que entró el Internet y se convirtió en una plataforma número uno, y los negocios que estaban antes en la parte más de offline, quiero decir en las empresas como Manpower, Sí. el 85% del reclutamiento hoy se hace por la red de la Internet. Y O sea, para la mayoría, para los jóvenes, para Ajá. los que están buscando trabajo en general, entran a las empresas que quieren entrar y mandan su CV, su currículum. claro, ¿No es cierto? ExactMe, ¿qué es? ExactMe presenta otro concepto. Es como el Google Sí, para el mundo de los talentos. sí, Si vos sos un talento, puedes adquirir una hoja de talento en ExactMe. Es más o menos como Wikipedia, viste que en Wikipedia podés buscar cualquier información Sí. y ver la información directa Sí. por ese sitio. Lo que hace ExactMe es tener hojas de todos los talentos, y en cuanto un reclutador o una empresa quiere buscar su talento, entra al Google, que es ExactMe del mundo de talentos, y bueno, presentamos los mejores talentos que se basan a la pregunta que el reclutador nos hace. Por ejemplo, está la línea como en Google, me preguntan, por ejemplo, quiero un gerente de ventas. Y lo que hace mi tecnología es como una matemática que hace un peso de todo el DNA, ¿cómo se dice DNA en castellano? sí, ADN. sí. AD- ADN. ADN, ok, ¿verdad? Y presenta en la primera página a los talentos más adecuados a esa búsqueda. Y esto le facilita a la empresa enormemente poder seleccionar a sus recursos, por supuesto. Claro, porque la forma actual es que hoy tenés que comprar un aviso en cualquier sitio, por ejemplo como Zona Jobs. Bueno, claro. compras un aviso y la gente ve ese aviso, los talentos ven el Sí. aviso y mandan su CV. Sí. Acá es todo al revés. Sí, El talento es el que es buscado y el que Sí. busca es el reclutador. sí, sí. Entonces le damos más luz al talento que al reclutador. Ari, ¿cuándo empezó ExactMe a funcionar? Bueno, no acá, que sé que el lanzamiento fue hace poquito en enero, que ahora vamos a hablar, sino en el mundo. No sé, desde que vos empezaste, ¿no? Con esta empresa. Bueno, la empresa se dedicó a desarrollar las tecnologías en estos últimos 3 años. Y hace unos 4 meses que lanzamos en el mundo ExactMe. Sí, Está muy fuerte en la parte de la India, en Europa, en Estados Unidos. sí. Y bueno, hace un mes que lanzamos acá en Argentina y estamos muy contentos porque ya tenemos 40.000 usuarios en menos de un mes. Vos lo ves a Argentina como un mercado para esto, ¿no es cierto? Argentina en particular y Sudamérica en general, digo. Sí, sí. Es un país que no está bien explotado y las compañías internacionales se dedican más a la parte de Norteamérica Sí, y menos ven este lugar como un lugar potencial. sí. Y yo creo que lo veo como un lugar muy potencial. Aparte, mi presencia en Argentina refleja mis sentimientos a este país porque soy argentino. Porque es argentino. Fuera de claro. todo lo comercial. No, está bien, pero de repente sos argentino y tenés acá como tu corazón, tu sentimiento acá, pero si no fuera una región potencial tal vez para Obvio. desarrollar tu Obvio, negocio, obvio. obviamente, Obvio. no lo harías. ¿Y vos ves que acá hay escasez de recursos humanos o que a las empresas les cuesta conseguir recursos porque les cuesta reclutarlos o porque no hay? No hay tecnologías que soporten toda la demanda que hay para esta parte que se llama reclutamiento online. Sí. En más datos que tengo hay en Argentina, 6.000 búsquedas por hora de empresas que buscan talentos. Sí, Y no hay una respuesta concreta para mostrar esos talentos en una forma adecuada, eficaz. Y lo que hace ExactMe trata de hacer, por lo menos trata, de presentar una forma muy distinta con un modelo económico y comercial que es único. además es ágil, es muy importante eso, ¿no es Claro, cierto? claro. Es como
Es como hoy cuando preguntas a Google una pregunta, siempre recibís la respuesta más adecuada. Sí. Mi tecnología hace lo mismo con talentos. Sí. Y vos, por ejemplo, para que esto se pueda, lo hayas podido realizar, nosotros que estuvimos en tu lanzamiento, y bueno, de paso aprovechamos para agradecerte la invitación, vimos que lo que es muy importante del programa, del buscador, es el diccionario semántico, ¿no es cierto?, con el que trabajan. Claro. ¿Cómo es esto? Bueno, es una de las tecnologías que desarrollamos en estos 3 años. Lo que hace, el programa más grande que hay para encontrar, para hacer un encuentro entre el talento y el reclutador, es que tenés que saber de qué forma eligió el talento anotarse. Por ejemplo, vamos a tomar un ejemplo de un desarrollador de programas. Sí. Lo que hace el motor semántico es presentar a talentos adecuados sin tener en cuenta de la forma que se anotaron a ExactMe. Porque cada uno puede anotarse. Claro, cada uno se anota de otra forma, Sí. elige otro título. Sí. Un Un poco que el buscador unifica el concepto, ¿no es cierto? Claro, el reclutador él busca a la forma que él está acostumbrado a buscar. Busca un software engineer en inglés o puede buscar un programador. Sí. Ahora, si esa persona, ese talento no se anotó como está buscando el reclutador, se pierden uno al otro. El motor semántico une todo esto, convierte a un mundo que no está basado a palabras, está basado en entendimiento del perfil del talento por un lado y del reclutador por otro lado. ¿Cómo ves, Ari, la proyección de ExactMe en Argentina? Sabemos que empezó hace poquitos días, porque hace muy pocos días ya tienen 40.000 personas que ya empezaron a utilizar el buscador. ¿Qué proyección le ves para estos años? Y yo quiero posicionarme hasta fin de este año como el motor de búsqueda número 1 en Sudamérica, no nada más en Argentina. Y soy una persona de metas, y soy una persona que a veces cuando pongo una meta llego a ella también. Y mis ganas es estar posicionado hasta fin de año como el número 1 en Sudamérica, y vamos a ver si lo logramos. Pero mis metas son ¿por qué no? a corto plazo y grandes. Y grandes. Sí. Defíneme en algunas palabras el buscador. ExactMe, ¿qué es? ExactMe es Google de las personas. Es una tecnología, es un producto que sabe presentar información muy correcta sobre talentos que tienen un potencial para trabajar en una empresa. Simplifica todo el proceso de reclutamiento online. Esa es mi frase más corta que te puedo hacer para explicarte qué es ExactMe. Te agradecemos mucho que hayas venido especialmente para estar con nosotros. Gracias a vos por invitarme. Esperamos verte la próxima y seguramente vas a alcanzar tus metas. Gracias, gracias por invitarme. Al contrario, seguimos con Formatear. Bien, Ruth, cuando uno lee cómo se denomina el ministerio y encuentra esto de innovación productiva, ¿no? ¿Qué significa exactamente para el ministerio como política, ¿no? La innovación productiva asociada a la ciencia y tecnología? Bueno, realmente en primer lugar es el propósito, lo que justifica la creación misma del ministerio por parte de la Presidenta de la Nación, el hecho de acoplar la producción científica, que es muy vasta en nuestro país, con la demanda que existe en el sector productivo, en el sector industrial y en los actores sociales en general. Lo que falta y en lo que trabajamos fuertemente en el Ministerio es este acople entre justamente atender las demandas de nuestro sector productivo en un mundo cada vez más globalizado que requiere que las empresas sean cada vez más competitivas, y no solo competir por precio, por ventajas que pueden ser transitorias, sino que sean ventajas competitivas reales basadas en el conocimiento. Y para la Argentina, un país que tiene una tradición científica tan rica, tan importante, con premios Nobel, con la creación de instituciones importantísimas como la Comisión de Energía Atómica, el CONICET, bueno, es realmente es por suerte para nosotros una base desde la cual partir para poder lograr este propósito. En esta vinculación de lo tecnológico con lo productivo, ¿el Ministerio está privilegiando algún sector de lo productivo, el industrial, el agropecuario, o es una mirada amplia que intenta abarcar todos los sectores?
Exacto, está buena la pregunta porque un poco suceden las dos cosas. Nosotros, por un lado, tenemos que atender las demandas de sectores productivos muy diversos y no podemos desatender a ninguno en particular. Hay instrumentos de financiamiento que operan a través de fondos como el FONTAR, de nuestra Agencia de Promoción Científica y Tecnológica, que son instrumentos que llamamos horizontales, es decir, se abren convocatorias y se aceptan proyectos de innovación tecnológica de cualquier sector. Hay un sesgo muy a favor de la pyme, por supuesto, pero ahí trabajamos realmente con todos los sectores. La novedad desde la creación del Ministerio es que a eso le agregamos una política que llamamos focalizada, justamente orientada a los sectores productivos que son estratégicos para el desarrollo de nuestro país. Y por supuesto ahí está de manera muy importante la agroindustria, todo lo que es la industria farmacéutica, industria de equipamiento médico, todo lo que tiene que ver además con la atención de la salud. Siempre hay un balance, no solo hay que atender las demandas de sectores productivos, sino sectores sociales. Nosotros, por un lado, hacemos mucho hincapié, mucho énfasis en fortalecer y continuar fortaleciendo permanentemente la investigación científica que es tan valiosa en nuestro país. Entonces, formación de recursos humanos, formación de más científicos, ampliación, se amplió mucho realmente la cantidad de científicos en todo el país. Buscamos también esta noción de federalizar, de dejar de que solo la investigación esté concentrada en los principales centros urbanos y en la pampa húmeda y buscar también desarrollar capacidades de hacer investigación en las provincias. Quizás es lo más novedoso de nuestra gestión, de esta primera gestión en el Ministerio, el hecho de haber creado un instrumento que nosotros llamamos fondos sectoriales a través de la agencia. Esto opera a través de un fondo nuevo de la agencia que se llama FONARSEC, Fondo Argentino Sectorial, y en realidad lo que hacemos desde el Ministerio es buscar dentro de los sectores prioritarios que mencionamos cuáles son los nichos en los cuales nosotros vemos oportunidades. Estas oportunidades las conversamos con referentes del sector productivo, con referentes de los ministerios sectoriales, y ahí abrimos a través de la agencia convocatorias para financiar proyectos de investigación con un horizonte muy concreto, aplicado, que se puedan desarrollar en un tiempo acotado, no más de 4 o 5 años, pero el beneficiario tiene que ser un consorcio, y ese consorcio es un consorcio público-privado. Hay un concepto que el Ministerio utiliza mucho, que es el de la apropiación social del conocimiento, y en ese sentido uno no puede dejar de vincularlo con lo que fue el fenómeno de Tecnópolis. ¿Cuál es la evaluación que hacen ustedes acerca de esta política del Estado? Sí, bueno, Tecnópolis fue tan importante que realmente hay como un antes y un después, pero este era un propósito que nosotros manejábamos hace tiempo, porque por un lado para nosotros es fundamental, lo conecto con lo que decíamos recién, estimular vocaciones científicas o vocaciones para carreras de este tipo de carreras, ¿no? Que son carreras, hay que decirlo, que tienen empleo, tienen muchísimas oportunidades de empleo. Hay demanda de ingenieros, hay demanda de especialistas en informática, hay muchísima demanda de geólogos, de egresados de ciencias de la atmósfera. Hay carreras muy interesantes que hoy tienen una demanda que no se llega a cubrir. Acompañan a formatear Pyme Nación es la nueva tarjeta de crédito del Banco Nación, creada para las pymes argentinas. Cuente con la tasa más conveniente y un mayor poder de negociación, porque con Pyme Nación puede abonar en hasta 1 año de plazo y su proveedor cobra a las 72 horas. Solicite su tarjeta en nuestras sucursales. Pyme Nación, un crédito flexible. DP Consultores. Mejoramos los negocios a través del trabajo con la gente. FUTI. Apoya a la industria argentina y a sus recursos humanos. DAX. Propone más comunicaciones seguras entre empresas y la gente.
Claudio, contanos un poquito qué es lo que haces. Bueno, el encuadre de este lugar me define y me caracteriza, ¿no? Yo soy licenciado en psicología, soy magíster en psicología organizacional y actualmente mi desarrollo profesional se mueve por los andariveles de la consultoría organizacional, siempre vinculado a temas psicosociales. Soy coach profesional, coach ejecutivo y básicamente también hago diseño e implementación de programas de capacitación para empresas, tanto en Argentina como en distintos países de América Latina. ¿Cómo prepara la universidad a sus alumnos para la salida laboral? Nosotros tenemos una particularidad, tenemos un plan de estudios en donde el grueso de las asignaturas tienen una fuerte preeminencia clínica. Por lo tanto, es tradicional que la salida laboral del psicólogo, por lo menos en la universidad pública, esté orientada a la clínica psicológica, ¿sí? A las psicoterapias. Lo que está ocurriendo es un fenómeno muy interesante que está desbordando la propia estrategia de la facultad, que es que desde hace aproximadamente 5 años los graduados jóvenes, los alumnos nuevos de la facultad, están comenzando a orientarse hacia las áreas de la psicología laboral, básicamente, ¿sí? Hacia las áreas de los recursos humanos, que nos ha llevado a nosotros a un replanteo, sobre todo como cátedra universitaria, de comenzar a modificar los principales criterios de formación para facilitarle a estos alumnos una inserción mucho más positiva y mucho más efectiva en el mundo de las empresas. Los chicos que egresan de la facultad y empiezan su carrera en una empresa con una determinada expectativa, ¿esa expectativa se cumple? En principio nosotros estamos en una tarea en donde intentamos que el alumno y el futuro graduado no demonice a las empresas. Esto quiere decir, no se construya una representación negativa, ¿sí? Sobre el tejido empresarial, sobre las organizaciones todas. Nosotros siempre le decimos a los alumnos, no hay que colocar a todas las organizaciones en la misma bolsa. Por lo tanto, la Argentina tiene una expresión, un repertorio numerosísimo de empresas que tienen ámbitos sumamente atractivos para los alumnos de la facultad. Por lo tanto, lo que nosotros hacemos es acercar la universidad a la empresa y la empresa a la universidad, y en donde el tema de las expectativas me parece, Laura, que se juega por otro andarivel. En general, el joven universitario o el joven profesional que ingresa a las organizaciones suele ingresar con expectativas que están desacomodadas en relación a las posibilidades que las organizaciones tienen para desarrollarlos o para insertarlos o para darles un lugar. Nosotros a esto le llamamos técnicamente el contrato de expectativas. Nosotros decimos, una organización tiene la obligación, en el mismo momento en que está reclutando e incluyendo a esos estudiantes en sus empresas, de poder poner sobre la mesa, de poder blanquear cuál es el contrato de expectativas de ese chico. A nosotros nos suele pasar cuando hacemos intervenciones en las empresas que hay jóvenes profesionales que ingresan con expectativas sumamente exacerbadas, ¿sí? La posibilidad de ser gerente dentro de un año, la posibilidad de desarrollarme un puesto de mayor responsabilidad dentro de 6 meses. Hay una suerte de vertiginosidad y hay una suerte de ansiedad muy importante en el joven profesional de lograr niveles de inserción muy rápidos, sin quemar etapas previas, sin atravesar los necesarios derechos de piso que a veces hay para ingresar a una organización. Y esto no se está trabajando adecuadamente en muchas organizaciones. Nosotros decimos, el proceso de selección de personal es el filtro a través del cual un aspirante y la organización se ponen de acuerdo acerca de cuáles son las expectativas del ingresante y cuáles son las posibilidades de satisfacción que tiene la empresa. Hay algo que excede el marco de la psicología o de la formación del psicólogo y me parece que es común a todas las profesiones en el día de hoy. Yo creo que hay que entender una cosa que es sensible y crítica a la vez, que es que ha cambiado o está cambiando la relación entre las organizaciones y las personas. Yo digo, los viejos contratos de trabajo, la vieja relación entre el capital y el trabajo, en donde uno podría observar hace 20 años atrás situaciones de fidelidad o situaciones de lealtad extrema o de identificación extrema de un individuo con una organización, hoy esa fidelidad, esa lealtad y esa identificación está en crisis. Entonces de pronto vos entrevistás un conjunto de jóvenes profesionales a los cuales les decís, ¿cuánto tiempo crees vos que vas a estar en esta organización? Ellos te miran fijo y te dicen, probablemente no más de 5 años. Y hoy podemos encontrar personas que tienen 45 años de edad cronológica
se han recibido a los 22, 23 años de la universidad y ya han pasado, por ejemplo, por 4 compañías distintas. Con lo cual digo, lo que hoy hay que replantearse es por qué a las personas, por lo menos en esta comunidad de trabajo en la Argentina, les está comenzando a ser insatisfactorio el tema de trabajar mucho tiempo en una organización. Yo siempre digo esto, nosotros no tenemos jóvenes indignados, nosotros tenemos jóvenes insatisfechos. ¿Insatisfechos con qué? Y bueno, con ciertas condiciones de las organizaciones que hoy por hoy no están resultando atractivas para que los jóvenes puedan permanecer. El otro dato sumamente importante es que hay muchos jóvenes que se van de las organizaciones para no volver. Esto significa que lo que está comenzando a pasar en la Argentina, que es un fenómeno muy curioso y muy interesante, es que cada vez hay más comportamiento emprendedor. ¿Notás que hay alguna diferencia entre los recursos argentinos y los recursos de otros países? Sí, mira, tu pregunta me pone en un aprieto porque me coloca muy fácilmente en el lugar del argentino agrandado. Pero lo que suele pasar es que el capacitador argentino, el consultor argentino, el profesional argentino está siendo muy demandado por la mayoría de los países latinoamericanos. Estamos muy bien conceptuados, tenemos mucho prestigio, nuestro estatus y nuestra reputación profesional es muy alta y eso explica el por qué la mayoría de las maestrías, de los doctorados y de los programas de formación que hay en las distintas universidades argentinas hoy están pobladas de profesionales de países latinoamericanos. Llegamos al cierre hoy de Formatear. Seguramente cuando termine el programa, si no lo hicieron ya, van a entrar a exactme.com, este buscador tan novedoso que ingresó a Argentina hace muy poco tiempo, de reclutamiento de recursos humanos, que es justamente de lo que hablamos todas las semanas en el programa. Y por supuesto, toda información que necesiten saber acerca del programa, de los recursos humanos, de formación, de universidades, se pueden comunicar con nosotros a formatearrecursos@gmail.com o ingresan también a nuestro Twitter, Formatear TV. Muchas gracias por estar con nosotros y nos vemos la semana que viene.